tardes, hermanos. Espero que hayan disfrutado todos y cada uno de ustedes de las bendiciones tan preciosas que nos da nuestro Señor cada día. Yo en lo personal estoy muy gozoso de que me da la oportunidad una vez más de estar aquí frente a ustedes para compartirles aunque sea un poquito de su palabra, de esa palabra que es tan necesaria, que nos nutre, nos alimenta para estar bien espiritualmente. Pero ante todo quisiera dejar este tiempo en las manos del Señor. Si ustedes me acompañan a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das de tus bendiciones a cada mañana, y gracias por ese sacrificio, Cristo, que hiciste por nosotros, con el cual nos das vida eterna, Señor. Te queremos pedir, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre en esta tarde, el que nos venga y nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos muestre en nuestra mente y en nuestro corazón las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal. Que nos guíe en todo momento a poder llevar a cabo la voluntad de Dios para poder agradar al Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues esta tarde quiero empezar con un dicho. Y ese dicho dice así: no te duermas en tus laureles. Este dicho, ¿lo han escuchado alguna vez? Es un dicho muy antiguo. Estuve investigando sobre él y resulta que tiene siglos este dicho y se ha permanecido durante tanto tiempo. Pero ¿qué significa y de dónde proviene? No te duermas en tus laureles. Hasta ahorita me entero que el laurel es un árbol que mide casi 12 metros de altura. Este árbol produce unas hojas verdes oscuro, alargadas como puntas de lanza, y estas hojas tienen lo peculiar es de que no se secan tan rápidamente, se mantienen verdes durante mucho tiempo, aún después de ser cortadas. Estas hojas las han utilizado para varias cosas: para asuntos medicinales, porque tienen propiedades curativas; las han usado en la gastronomía porque les da buen sabor a la comida; la han usado en tiempos antiguos, allá con los romanos, con los griegos, la han usado como coronas. Las tejen las hojitas y le hacen una diadema o una corona, a la cual entregaban a los campeones, aquellos que competían en los Juegos Olímpicos y ganaban, les entregaban los coronaban con una coronita hecha por hojitas de laureles. También los gobernantes usaban una diadema o una corona con la forma de las hojas de laurel, pero eran de oro. En fin, dice el dicho: no te duermas en tus laureles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si ya habías llegado hasta ese punto de haber ganado, de haber obtenido esa victoria en esos Juegos Olímpicos, les decía: no te duermas ahí, no te conformes con ese puesto, sigue adelante, sigue superándote, sigue avanzando. Busca otra meta donde puedas volver a llegar. No te quedes ahí estancado. O sea, no te duermas en tus laureles, decían estas personas. Y hasta ahorita se sigue manteniendo ese dicho. Pero ustedes me preguntarán: ¿y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios, verdad? Pues resulta que Pablo, el apóstol Pablo, le manda una carta a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 5, versículo 14... también les da un dicho que algunos eruditos dicen que es un cántico antiguo. Y este dicho dice ahí, si me acompañan en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice: despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dicen que esto es más antiguo que en el tiempo de Pablo, y me puse a investigar, bueno, ¿de dónde lo tomó Pablo? Pablo lo pudo haber tomado del profeta Isaías, porque Dios le manda a Isaías que le diga a su pueblo casi las mismas palabras. Si nos vamos a su libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, versículo 17, podemos ver que ahí dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos.
Ok, ¿por qué Dios le mandó a decir a su pueblo estas palabras a través del profeta Isaías? Resulta que el pueblo de Dios estaba por pasar unos tiempos muy difíciles. Llevaban 70 años de cautiverio y estaban en un tiempo donde los dejaron regresar a Jerusalén. Había una parte del pueblo en Jerusalén y había otros todavía en Babilonia. Pero los que estaban en Jerusalén estaban totalmente desorientados. Se desmoralizaron estas personas. ¿Por qué? Porque lo único que encontraron fue desolación, fue miseria. Ellos venían todavía idolatrando dioses de allá de Babilonia y otros dioses, falsos dioses que tenían. Habían perdido la confianza, no sabían qué hacer, estaban aturdidos, adormecidos, angustiados, extraviados, no sabían hacia dónde dirigirse ni qué hacer. Pero entonces Dios les da esa profecía donde les dice el profeta: no se desanimen, levántense, despierten, ánimo, ustedes pueden. ¿Por qué? Porque Dios, Yahvé, aquel que los sacó del desierto de Egipto, aquel que los llevó al desierto, aquel que abrió el agua en dos con su mano, que secó el agua y ustedes pudieron pasar, ese mismo Dios los va a restaurar, los va a sacar de esa miseria. Tengan confianza en Dios. Esto es más o menos parafraseando lo que les dijo Dios a través del profeta Isaías a su pueblo en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo toma ese dicho y lo lleva ahí a Éfeso. Bueno, lo escribe para mandar una carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, donde cual le dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes. Pero ¿por qué le dice Pablo esto a esas personas? Si se supone, bueno, no se supone, estas personas ya habían creído en Cristo y ya lo habían aceptado como Salvador. Estas personas ya eran salvas. Se suponía que ya tenían al Espíritu Santo que moraba en ellos. ¿Por qué Pablo les dice: despierta? Hey, tú que duermes, ánimo, reacciona. No te duermas en tus laureles. Abre los ojos. ¿Por qué le decía esto a esos hombres y mujeres que ya eran salvas? Porque estas personas se estaban dejando llevar por sus vidas pasadas. Estaban regresando a hacer las actividades que hacían antes. Estas personas estaban siendo atacadas también por todo lo que los rodeaba: la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Ni en su nombre, dice Pablo, entre vosotros como conviene a los santos. Ni siquiera se piense, dice Pablo. Podemos regresarnos un poquito en Efesios 5:3, donde dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen. Estas cosas no convienen para nada, sino bien acciones de gracia. Les dice Pablo: hey, despierten, ustedes que están dormidos, ya no estén haciendo eso. Mejor hagan acciones de gracias. En el 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, la avaricia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo, porque estas cosas vienen de la ira de Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Les está diciendo Pablo: hey, ustedes, iglesia, ánimo, no se duerman, no se queden ahí junto con aquellos que están ahí. Ya no estén haciendo esas cosas que ni siquiera pueden pensar ya. Eso ya no lo tenían que hacer los santos, los hijos de Dios. Y también les dice: levántense de los muertos, despiértense. Y ya que despiertan, dicen: y levántense de los muertos. Accionen. No estén acostados ahí junto con aquellos que siguen muertos. No sean perezosos, aprovechen el tiempo. En el versículo 7 del mismo capítulo dice: no seáis pues partícipes con ellos. Les dice Pablo en el versículo 15 al 18: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo les está diciendo, hey, despierten, reaccionen, abran los ojos y levántense de eso de entre los muertos. Estos estaban volviendo a retorcer, estaban volviendo a practicar esas cosas que no son para nada gratas al Señor. Se estaban volviendo a ir para atrás. Aquí hay un dicho también que dice, no para atrás ni para agarrar impulso. Pues no, estos estaban yendo para atrás, se estaban volviendo a acostar, se estaban volviendo a dormir, estaban volviendo a soñar con esas cosas. Por otra parte también les dice Pablo, hey, ya que te despertaste, levántate. ¿Por qué? Porque Cristo te va a alumbrar. Si tú te levantas, despiertas y te levantas, vas a ser iluminado por Cristo. Cristo te alumbrará. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y verdad. En el versículo 10, comprobando lo que es agradable para el Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien respetadlas. No hagas partícipe de esas obras que no tienen fruto, son obras malas. Dice mejor tener el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y eso es lo que pasaba cuando Cristo llega a la vida de cada una de las personas, las ilumina, es su luz alumbrando que va a sacar toda la oscuridad, todas las tinieblas, lo va a sacar a la luz, todo el pecado va a salir a flote. Así como cuando un doctor pone una radiografía en el papel o en el contraluz, y se ve todo lo que hay adentro del paciente, así es como nos ilumina Cristo, nos desnuda, nos hace ver tal cual somos. Y aparte esa misma luz nos va a iluminar y nos va a dirigir el camino que nos va a llevar hacia el Señor. Como podemos apreciar, esta historia se repite, estas palabras se repitieron, fueron escritas hace muchísimo tiempo, primero para Judá, el pueblo de Dios, y después fueron escritas para Éfeso, para la iglesia que estaba en Éfeso. Esta iglesia era una iglesia grande, vivía en una ciudad grande, con muchísimas cosas, estadios, escuelas, mercados, pero así de grande también estaba llena de pecado. Pero Dios también escribe a esta gente. Y ahora, hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos nosotros? También nos podrá decir Dios, hey, levántense, no se duerman, despiértense, no se duerman, y levántense de eso con los muertos. También nos estará diciendo eso el Señor. ¿Estamos despiertos y en acción a todo lo que da? ¿O estamos durmiendo en nuestros laureles? Tal vez creemos que ya somos salvos porque hicimos una oración de fe, y por tanto podemos relajarnos y hacer lo que nos plazca. ¿Será así? ¿Así estaremos nosotros? ¿Acaso estaremos dormidos y soñando junto con los muertos? Hablando del Día de Muertos que acaba de pasar, anhelando, o peor aún, llevando a la práctica todos esos deseos pecaminosos de la carne, confiando más en las riquezas. Estamos anhelando ser ricos a veces. Cuando no tenemos dinero anhelamos esas riquezas porque queremos confiar más en la riqueza que en el mismo Dios. O estamos pretendiendo vivir todos los días una fiesta larga que nunca termine, donde siempre haya pachanga, libertad, donde no haya sufrimiento, donde no haya preocupaciones, donde no exista la responsabilidad. ¿O acaso necesitamos del vino para alegrar nuestros corazones? Pero hay que tener cuidado, porque por medio de todo eso tendremos los ojos cerrados, de tal forma que nos podremos perder entre los muertos, nos podemos volver a dormir y no vamos a saber a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero yo creo que no somos así, la verdad.
Yo creo que la iglesia, la misión sagrada, es una iglesia que ya se ha levantado y que ya ha dejado a los muertos atrás. Yo creo que somos una iglesia en acción. Nuestro gran anhelo no es volver a como de donde nos sacó el Señor. Nuestro gran anhelo es complacer a Dios en todo lo que hacemos, porque Cristo nos está alumbrando. Tenemos nada más y nada menos a nuestro Salvador iluminándonos ese camino que está rodeado de tinieblas, pero Él nos mantiene iluminándonos. Es un camino estrecho por el cual estamos yendo, pero Él nos conduce. A través de su Santo Espíritu nos va indicando el camino, qué hacer y qué no hacer. Nos redarguye qué es bueno y qué es malo. Somos una iglesia la cual está imitando a Dios. Por ahí he escuchado que dicen, no, yo no puedo imitar a Pablo, porque Pablo no, era otra cosa. O sea, para poder ser como Pablo es imposible. Pero el mismo Pablo nos dice aquí en esta carta que tenemos que imitar a Dios. En el versículo 1 del capítulo 5 dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué forma vamos a imitar a Dios? En el amor, en amar al prójimo como Él nos ha amado. Y yo digo que nuestra iglesia es una iglesia que está en acción, porque para muestra basta un botón, como dice otro dicho. Porque yo he visto a hermanos que se han levantado y ya han ido a ayudar en el proyecto Amparad. A mí me causa un gozo tremendo cuando escucho de que se volvieron a juntar los hermanos para ir a continuar con la obra ahí en Amparad. Eso me da un enorme gusto, porque veo a la iglesia, a mi iglesia, a mis hermanos en Cristo, que se están levantando, que no están adormecidos ahí junto con los muertos. También he visto a hermanos que se han mantenido todos los miércoles ahí firmes en oración afuera de los hospitales. No es cualquier cosa, hay que levantarse, hay que ir a orar. Igual es la pena de que nos van a ver que estemos ahí. No sé, son muchas trabas, pero ahí han estado firmes. Yo con esto y con otras cosas que se han hecho, por ejemplo, en la iglesia se ha estado llenando. Muy tristemente este domingo no hubo tanta asistencia, pero pues sus razones han de tener, ¿verdad? Pero normalmente llega la gente, se congrega la gente, sigue en ánimo, sigue avanzando la iglesia, la misión sagrada, y sigue permaneciendo, gracias a Dios, se sigue moviendo. Yo creo eso, hermanos, que nosotros no estamos dormidos junto con los muertos, que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de que esta pandemia no nos siga adormeciendo, no nos siga separando del Señor, ya sea por este medio electrónico o yendo a la iglesia y congregarnos. Es muy importante para podernos mantener despiertos, activos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos para Él. Hermanos, sigámonos esforzando en todo momento a continuar, a no decaernos, a no seguir queriendo ser algo que ya no somos. Nosotros ya somos hijos de Dios. Ya no tenemos por qué estar recordando, ni siquiera pensando en esas cosas que hacíamos antes. Ya no nos conviene, ya no somos parte de ese mundo. Ya somos parte del pueblo de Dios, ciudadanos del reino celestial. Hermanos, yo los invito a que se sigan manteniendo en oración, se sigan reuniendo en los grupos, a las mujeres en los grupos de mujeres, los lunes o los martes con los varones, que ahorita están yendo a ayudar con la viuda, con Claudia. También les digo que se sigan manteniendo en el estudio de la palabra, no lo dejen, porque esta es la que nos mantiene nutridos, la que nos va a indicar el camino, que es Cristo. Él es el único camino a la verdad y a la vida. No nos olvidemos de eso. Hermanos, pues quisiera cerrar este momento con la idea nada más de que no nos durmamos en nuestros laureles, sigamos adelante, esforcémonos día con día, andemos más allá, esa milla extra, sigamos dándola, ayudando a los necesitados, a aquellos que ocupan de nuestra ayuda. Hay que ayudar con gracia, con amor, con gusto. Así que oramos para cerrar este tiempo. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, aunque sea rapidito, de compartir un poco de tu palabra, Señor. Señor, ilumínanos, Espíritu Santo, ilumínanos, manténnos despiertos, Señor. Pícanos, Señor, para que despertamos, para que no nos cansemos en el camino, que esta pandemia, que esta situación tan mal que nos encontramos hoy, con esas ideologías tan feas de género, con esas y más cosas, Señor,
la falsa prosperidad, Señor. Muéstranos el camino, ilumínanos, que no perdamos la fe en ti, Señor. Que nuestro único anhelo sea ese, Señor, hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, papá. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor, en todo momento. Haz que nos rindamos a los pies de Cristo. Haz que rindamos nuestra carne, Señor, a ti y puedas fluir en nosotros, Señor. Papá, te damos gracias por todo, Señor, y te dejo en tus manos a esta iglesia tan linda, Señor, que es mi casa. Y bendícelos en todo momento, Señor. Al que no tiene trabajo, dáselo, Señor. Al que esté enfermo, dale salud. Te pido, Señor, por la familia pastoral, que los sanes, Señor, que seas tú cuidándolos, que seas tú ayudándolos, Señor, que sus alacenas no se vacíen nunca, Señor. Y esa salud tan necesaria para el pastor Thor, muy buen amigo mío, sánalo, Señor, te lo suplico, clamo por él, Señor. Clamamos toda la iglesia, Señor, para que tú lo sanes, que él se pueda recuperar pronto, para que esté otra vez al frente de nosotros, Señor, guiándonos por este camino. Te lo pido, Señor, te lo ruego, te lo pongo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro amado Jesucristo. Amén.